yo me siento muchas veces y en muchos momentos infinitamente sola. Tengo a mi esposo, tengo a mis hijas, tengo grandes amigas y amigos, pero en el fondo siento como en este mundo estamos solos. Y esa sensación me genera... Por evadir el dolor y lo que realmente significa para ti perder la identidad de tu mamá, encontraste identidad en otras cosas. Sí, eso lo he pensado y también la gira se acabó en Vancouver el 8 de diciembre. Y lo que yo sentí apenas se acabó... Tusa. Tusa. Porque yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No te ha pasado que se acaba una serie y sientes tusa? Sí. Porque es lo que te mantiene afuera, ¿no? No adentro. Y entonces se va y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito otra serie. Guillermo, qué rico poder estar aquí contigo y poder conversar contigo y poderte abrir mi corazón y contarte esto que para mí ha sido la experiencia más difícil de mi vida. Yo, antes de esa experiencia, tuve una experiencia muy difícil de salud, pero conmigo, en la que yo casi pierdo la vida y tuve un momento muy difícil en el primer nacimiento de mi primera hija, pues. Y sin embargo, cuando viene la pérdida de mi mamá hace 3 años, el 24 de diciembre, experimenté el peor momento y la peor situación de mi vida. Para mí, toda mi vida, mi peor temor desde muy niña era perder a mis padres, porque fuimos una familia muy unida, porque yo fui muy cercana a mis papás, muy amiga de mis papás, muy amiga de los dos. Para mí mis papás nunca estuvieron a distancia, para mí mis papás eran mis mejores amigos, mis cómplices. Primero se va mi papá muy joven, en el año 2011, acaba de cumplir 13 años, y me quedaba mi mamá, entonces yo sentía que todavía pertenecía a alguna parte. Cuando mi mamá se muere, yo siento que yo pendía de un hilo, que eran mis padres, se muere mi papá y todavía quedaba colgada de mi mamá, pero cuando se muere mi mamá siento que yo ya no pertenecía a nada. Mi mamá era mi mejor amiga, mi cómplice, mi confidente, mi compañera. Mi mamá era una alcahueta, pero al mismo tiempo era una mujer muy seria, muy sabia, muy fuerte. Ella era una mujer muy fuerte, pero al mismo tiempo muy amorosa. Y yo siento que al ser una mujer tan espectacular, tan inmensamente increíble, su vacío es igual de inmenso. Cuando la pierdo, yo sentí, yo no sé cómo me va a levantar de esto. Ella se enfermó y ella empezó meses antes a despedirse y a decirme, tú sí vas a poder, yo voy a estar al lado tuyo. Y ella insistía en que yo sí iba a poder y yo solo decía, no quiero que me digas más porque yo no voy a poder. Y se muere y siento que la vida simplemente te arrolla, la vida te lleva y tienes que obligarte a poder. Pero yo como que internamente tomé la decisión de tengo que seguir viviendo porque tengo 2 hijas y tengo que sacarlas adelante, pero yo, María Fernanda, como mujer, como esposa, como mamá, como persona, como lo que sea, no tengo interés. Perdí el interés por la vida, sentí una indiferencia absoluta por todo. Yo siempre fui una persona supremamente soñadora y lo que soñaba lo quería materializar y lo quería concretar y lo quería hacer. Y desde que mi mamá se murió yo dije, ya no sueño con nada, no tengo ilusiones de nada. Y quiero esperar a que la vida pase y que pase rápido lo que me quede, porque ya no me interesa. ¿Y qué pasó? Porque hablas de pasado, hablas, no me interesaba, no me sentía motivada, no encontraba razones para vivir. De un año larguito para acá, en noviembre del 2023, mi hija Miranda empieza con el tema de que quiere que la lleve a un concierto que no venía a Colombia. Y yo empecé como a investigar, sí. Y yo empecé como a investigar sobre el tema y se me volvió un reto. Se me volvió un reto cumplirle ese sueño a Miranda. Y en el camino yo empecé a investigar sobre el tema porque yo no conocía mucho, empecé a oír las canciones y a oír las letras y a ver el mundo que significaba alrededor de ella. Logramos llegar a Brasil, a Río de Janeiro, y estando en pleno concierto nos cancelaron el concierto porque una niña había muerto 2 días antes. Entonces nos reagendaron, pero eso generó muchas dificultades, muchos obstáculos, pero al mismo tiempo me fue haciendo un lazo mucho más fuerte con Miranda porque vivíamos muchas experiencias muy lindas, mamá e hija. Y yo empecé a sentir en todo el proceso, en todo el camino, que mi mamá todavía todo el tiempo estaba diciéndome como vive, esto es una aventura, es una experiencia, es difícil pero lo están logrando, lo están haciendo juntas. Luego en el concierto pasaron cosas mágicas que digamos que ya son los que estamos ahí metidos entendemos, y es, ella tocó unas canciones sorpresa, pero de un repertorio de más de 800 canciones. Había una que a mí me llamaba la atención hace años, por cómo era el video era muy fantasioso, eran unicornios y habían cascadas de masmelos y gaticos de peluche y el video a mí me llamaba mucho la atención y yo le decía a mi hija Miranda, yo quisiera que esa fuera mi canción sorpresa. Y Miranda me decía, no mamá,
ese es el peor single de la historia y ella no lo va a tocar en un concierto. Y yo, bueno, qué pesar porque esa es la que me sé y es la que me gusta. Y yo, tremendo reto para llegar a otro país, a un concierto y no me va a tocar la canción que me gusta. Y cuando llega el momento de las canciones sorpresa, ella coge la guitarra y arranca a tocar esa canción. Miranda gritaba y me decía, tu canción, mamá, tu canción. Y a mí se me erizó todo y yo solo pensaba, mi mamá está aquí diciéndome, estoy en cada momento junto a ustedes y esto es para ti. Y ahí yo me conecté mucho con ese mundo. Y a partir de ahí empecé a perseguir el show por distintos países, ya sin Miranda, ya yo sola. Entonces yo me creaba los disfraces, yo iba y lograba ir al país que fuera, como fuera, encontraba la boleta, hacía amigas en el estadio, amigas de distintas edades, hacía las pulseritas, las cambiaba, hacía fila horas afuera de un estadio con mi disfraz y me involucré en un mundo lleno de adrenalina, de emociones, en el que empecé a sentir, yo no quiero salir de esto porque aquí soy feliz. Y en cada uno de los países y en cada una de las experiencias empecé a encontrarme momentos mágicos y señales muy mágicas en las que yo todo el tiempo decía, mi mamá me está diciendo, aquí estoy, tienes que ser feliz, tienes que volver a sentir pasión. Entonces yo terminaba de ir a un show y yo ya decía, ¿cómo voy a hacer para ir al siguiente? Y empecé a generar ilusiones nuevas y empecé a generar proyectos nuevos y empecé a generar, y esto como que abrió y expandió mi creatividad de muchas maneras, porque todo esto que estaba viviendo en esta parte musical, con este show, se me empezó a manifestar de otras maneras en la vida y empecé a sentir que tenía mucho poder de manifestación. Empecé a decir, yo quiero hacer esto en 15 días y lo lograba. Yo quisiera conseguir esto y alguien me llamaba y me decía, Mafe, te necesitamos para esto. Lo del noticiero es algo que yo soñé desde hace muchos años y que por ahí de 3 años para acá yo dejé de soñarlo. Yo dije, si lo del noticiero no se ha dado en mi vida, lo de las noticias de manera estable, no se ha dado en mi vida es porque Dios no lo tiene para mí. Y seguiré siendo empresaria, seguiré siendo creadora de contenido, seguiré siendo mamá, pero no voy a soñar más con las noticias. Y en este año mágico en el que yo volteé toda mi energía y me volqué a ese mundo mágico, me llaman y me dicen, te queremos en el noticiero de Planta. Entonces yo como que no podía creerlo. Yo sentí que fue un año mágico en el que yo transformé mi energía, en el que yo volví a creer en los sueños y en el que me volví a permitir sentir pasión y dejarme llevar desbocadamente por la alegría. Y que yo siento ahí, porque tienes muchas cosas resueltas, ¿no? Digamos que ya lograste darle la vuelta un poco a lo que fue tu falta de motivación. Pero siento un poco que algo que vale la pena entrar detrás de lo que pasó con tu mamá e incluso lo que te conectó con una pasión fue, por un lado, tu mamá, ¿no? Esa sensación del apego, de la sensación de que no pertenecías a ningún lugar, que incluso todavía puede estar un poco por ahí ese temor a no pertenecer. A veces me siento muy sola. Yo me siento muchas veces y en muchos momentos infinitamente sola. Tengo a mi esposo, tengo a mis hijas, tengo grandes amigas y amigos, pero en el fondo siento como en este mundo estamos solos. Y esa sensación me genera... Mira, hace como 2 días venía caminando a recoger a mi hija a una clase y eran las 6:30 de la tarde y estaba oscurita. Y mi mamá a veces me llamaba y me decía, ¿dónde estás? Y yo, no, aquí haciendo vueltas, haciendo fila. Y ella me decía, ay, mi cielo, por ahí solita, qué pesar. Véngase para acá y come aquí esta noche. Algo así. Sí. Y yo estaba haciendo esa caminata y pensé en esa llamada de mi mamá. ¿Qué estás haciendo? Voy caminando a recoger a Paulina a una clase. Ay, mi cielo, qué pesar por ahí solita. Y de una se me inundaron los ojos de lágrimas porque dije, ya no me puedo ir a tomar arepa con café a donde mi mamá ahorita porque esa casa ya no existe y ahora sí estoy solita. Y mira que yo digo, ya, ahora que lo estamos hablando, como que se me quiebra la voz y me vuelvo y me conecto con la emoción de la tristeza y del vacío porque mientras estoy en lo otro no lo siento, me desconecto de eso. Pero aquí tocándolo sí vuelvo y me conecto con ese dolor. Y ahí es donde quería llegar porque lo que siento que ha pasado es que te has llenado de una motivación que probablemente no va a ser duradera porque es una motivación buscada afuera. Es un distractor para no entrar a afrontar qué es lo que pasa realmente con esa ausencia de tu mamá, ¿no? Cuál es el apego que tenías tan grande y la dependencia que tenías de tu mamá, porque además se ve que tu mamá era la mujer que cargaba la energía masculina en la casa, era una mujer racia, a pesar de que era amorosa, era la mujer que decía para allá y vamos para allá y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, así era mi mamá, ¿no? Mi mamá también era la mujer que mandaba
todos los Que mensajes tú sientes en la que casa. todo lo resuelven, que son tan sabias que tú llamas con un problema y el problema se acabó, no hay problema. Y que uno siente que representan esa energía masculina porque efectivamente te resuelven, ¿no? Que es estar muy en energía masculina. Y lo que siento es que el efecto de haber ido a perseguir a Taylor era tratar de, entre Escapar. más lejos estoy evadiendo y estoy escapando de lo que es realmente significa la muerte de mi mamá, ¿no? De qué es lo que realmente pasa con la muerte de mi mamá. Tienes un vínculo bonito con ella porque sigues conectado con ella, o sea, a pesar de tu dolor no has dejado de estar conectado con ella porque siento que estás como en comunicación con ella, la sientes, percibes sus mensajes, pero lo que sí es que por evadir el dolor y lo que realmente significa para ti perder la identidad de tu mamá, encontraste identidad en otras cosas. Y siento que esa ida a recorrer el mundo detrás de Taylor Swift es la idea de se fue mi mamá a donde pertenezco, busco a dónde pertenecer. Por eso hacías amigas en los estadios, por eso hacías pulseras. Y todavía sigues con la idea de no pertenecer, ¿no? A pesar de que se han cumplido mucho tus sueños y todos tenemos poder de manifestación en el peor de nuestros momentos. Siento lo que debes trabajar realmente es precisamente en sentir que perteneces a ti misma. Yo hace poco hablaba, incluso con Santi que nos ayudó con la grabación, le decía, hay una frase que a uno le dicen mucho cuando uno no aparece, le dice, ay, ¿por qué tan perdido o tan perdida? Y mi respuesta ahora es porque estoy buscándome, ¿no? O sea, el tiempo está en encontrarme y no en buscar otras experiencias afuera que en realidad me llevan a no entender la razón por la cual a la pérdida de tu mamá hace que tú pierdas la identidad. ¿Cómo se sana ese masculino? ¿Cómo trabajo eso? Yo creo que no, o sea, no hay una fórmula exacta, ¿no? Que uno diga si usted hace A, B o C va a salir bien, pero en tu caso yo lo que creo es que es ir a acoger a tu papá, entender que él no te abandonó, que es lo que yo siempre digo, resignificar los hechos. O sea, la muerte de tu papá es un hecho que no podemos cambiar, murió. La muerte de tu mamá no la podemos cambiar, como la mía, no la podemos cambiar. Pero no nos abandonaron, ¿no? Y entonces empezar a recorrer el camino y entender a tu papá, cómo fue tu relación con tu papá. Poder humanizar al papá, sobre todo en las mujeres que nos idealizan a nosotros los papás, es humanizarlo. Es decirle, después de que yo estuve pensando, entiendo que, no sé, la relación con mi papá no fue tan buena por X o Y razón. Mi papá era muy estricto, me hablaba muy duro. Lo amo, ¿no? Pero me hablaba muy duro. En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta que yo no tuve la infancia tan feliz que creí haber tenido en mi vida. A mí siempre me decían, no, yo tuve una infancia súper feliz y después me di cuenta que fue una infancia súper sola, en donde yo nunca estuve con mis papás porque ellos estaban trabajando, pero no me estaban causando una herida de abandono, pero yo tuve la herida. Pero fue humanizarlos a ellos y ¿Y decir, uno cómo bueno, reconoce esas heridas? esto toca caso por caso, ¿no? Pero lo que uno sí puede ver es un patrón en lo que tiene que ver con tu historia personal, alrededor de entender que esa sensación de no pertenecer es una clara señal del abandono, ¿no? Pucha, no pertenezco a un lado, fuera de cámara, creo me estabas diciendo, yo me siento absolutamente sola, sola, a pesar de que estoy rodeada de mi esposo, de mis hijas, de gente en el noticiero. Y que su familia, mi familia política también como que ha querido acogerme Y no, y sin embargo yo siento... tienes una barrera. Sí. Y la barrera la tienes porque tienes miedo a que se repita la historia, a volverte a involucrar, y te lo digo porque me pasó. Con mi actual pareja, yo tuve miedo a conectar con su mamá y con su hermana porque, producto de una separación anterior, yo me había hecho muy cercano a la familia de mi ex y fueron muchos duelos, ¿no? Fue el duelo de mi ex y además el duelo de esa familia, de la mamá, de todo. Entonces yo había puesto un aislante entre mi actual suegra, ya no la amo y la adoro con Como todo una mi corazón, barrera, sí. porque me daba miedo volverme a involucrar y volver a sentir ese dolor y volver a tener que quitarme ese amor. Y mira, algo que pienso, desde que yo me casé, mis suegros son súper querendones los dos. Y mi suegro solamente tuvo 3 hombres. Y nosotros tuvimos niñas y mis cuñados tuvieron niñas. Entonces mi suegro siempre dijo que él nunca tuvo niñas, que ahora la vida le dio nietas, pero cuando mis cuñados y Felipe, o sea, cuando todos se noviaron y nos casamos, mis suegros quisieron acogernos mucho a las... Como hijas. Sí, pero como mis papás y yo éramos tan unidos, mis papás tiraban mucho para su lado. Y de alguna manera desde el comienzo, energéticamente, yo de pronto le dije a los papás de mi esposo, como, ustedes son mis suegros, no son mis papás, ¿sí? Aunque ellos querían acogerme así.
Ahora que ya no tengo a mis papás y ya quisiera sentirme así con ellos, siento, ya no construí eso a tiempo, ya me lo perdí en esta vida porque yo lo frené cuando era posible. Y ellos ya no se sienten así conmigo, como con esa misma confianza de eres mi hija. Yo creo que sí, te pasó eso, pero ese hecho puede cambiar. Al final tú puedes abrir tu energía, incluso a mí me parece esos actos bonitos en los que uno hace. Yo le decía a mi novia actual y le decía, mira, a mí me pasó con tu mamá esto, o sea, la razón por la cual yo era un poco distante era esta y esta y esta. Y me di cuenta en el camino que yo había puesto un aislante porque no quería volver a involucrarme, porque no quería que me doliera desprenderme de algo. Hoy que ya vivo en desapego, pues ya es más difícil que me vaya a doler, pero no quiere decir que no me vaya a doler, tal vez no voy a sufrir. Pero hablar con tus suegros y decirles, oiga, yo identifiqué esto en mi vida, es que la vida, como cuando nos comunicamos, de pronto ellos dicen, ah, pucha, ahora entiendo por qué Mafe nos puso esta barrera. No fue que no nos quisiera, porque tendemos a tomarlo personal. Es que María Fernanda es antipática con nosotros. Sí, puede decir, no estoy diciendo que eso lo digan, Sí. pero puede pasar. No. Y es que ella es como toda distante, ¿no? Ella es más para su casa, aquí nada, ¿sí? Y de pronto tú decirle, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta una cosa. Y es que yo tenía una profunda apego a mi mamá y a mi papá, que incluso conectar con ustedes era casi que traicionar mis raíces, ¿no? Pero no lo hice conscientemente. Ahora que no los tengo, y siento en ustedes ese amor que me transmitieron, siento que me perdí la oportunidad de sentir ese amor de hija. Y yo quiero contarles que esto que pasó no lo hice porque yo sea antipática con ustedes, sino simplemente porque esto era lo que pasaba en mí. Ahora estoy abierta, entendería si ustedes no lo quieren, pero estoy abierta a que me quieran como una hija. Sí. Y perdónenme porque se debe haber sentido feo el rechazo. No se debe haber sentido bien dar tanto amor y recibir no. Como un Allá freno, son mis sí. papás, usted aquí no venga a posar de mi papá. Y entonces me das amor y yo te Y siento doy que rechazo. inconscientemente también pasó con mis hijas. Como que era, a ver, mis papás son estos son los abuelos maternos de las niñas. ¿Sí? Inconscientemente yo también generé esas cosas. Y la conexión de pronto son un poquito más distantes con tus hijas. No es que no la quieran, pero Ya ahora no. Con la mayor están mucho más cercanos, pero mi suegro todo el tiempo dice, es que Miranda siempre fue de Eduardo. Dice así. Y ya con la chiquita fue distinto porque ya con la chiquita ya mi papá no existía y la chiquita ya fue como, ya Su no único era abuelo. la novedad. Sí, Entonces sí. con la chiquita todos fueron más frescos, ya no fueron tan apegados y tan como acaparadores. ¿Pero qué te muestra eso? Te muestra una sensación de no pertenencia, es decir, que tu identidad estaba únicamente relacionada por la existencia de una persona. Luego, incluso con tu propia hija se vuelve el camino, ¿no?, a reencontrar tu identidad para huir a través de conciertos y evadir todo lo que tenías que encontrar. Vivir experiencias que te dieron un aire porque eran diferentes, eso escoba nueva barre bien, entonces pues si tú barres al principio, pero vive toda la vida detrás de Taylor Swift y te vas a mamar porque vas a llegar a un punto de decir, no, pucha, esto no era lo que yo quería en mi vida, o sea, yo no quería ser una groupie. Y es que yo me lo he dicho, exacto, me lo he dicho en mi vida, nunca en mi vida fui fanática de nadie, o sea, de mis 43 años para atrás nunca fui fanática de nadie, nunca. Y lo otro es que a veces pienso, esa no es mi vida, ¿sí? O sea, como me gustó, lo disfruté, me genera adrenalina, me genera emociones, pero esa no es mi vida, ni es la vida normal. Es dopamina de momento, ¿no? Dopamina, exacto. Y se vuelve un poco adictiva. Y es una de las cosas es que la gente quiere buscar más afuera lo que realmente está dentro. La respuesta está dentro de ti, ¿no? Nunca está afuera. Y por eso, igual a pesar de que te divertías mucho, decías, esta no soy yo. O sea, una parte de mí me dice que esta no soy yo, que está chévere, está emocionante, da adrenalina, porque un país nuevo, un idioma nuevo, siempre Gente genera la nueva. novedad, pero la novedad no es permanente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que volver al lugar donde tienes tus cimientos, que es tu casa. Y ahí de pronto ya dices, pucha, me gustaría volver a salir, pero ya no puedo irme tanto. Y sí, eso lo he pensado y también la gira se acabó en Vancouver el 8 de diciembre. Y lo que yo sentí apenas se acabó. Tusa. Porque yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No te ha pasado que se acaba una serie y sientes tusa? Sí. Eso es Porque te apegas emocionalmente a algo. Porque es lo que te mantiene afuera, ¿no? No adentro. Y entonces se va y uno dice, ¿qué hago? Necesito otra serie. Oiga, alguien una serie que me recomiende para ver, porque necesitas algo más de qué aferrarte para no ir a ti.
para no tener la conversación contigo, para no confrontarte y decirte, el lugar incómodo en el que estoy es este. Mi papá lo amo con todo su corazón, pudo haber sido un gran papá, pero debo reconocer que tengo una herida de abandono, y al tener una herida de abandono, pues tengo estas relaciones de este tipo. Si te vas seguramente a tus noviazgos, algo puede haber ahí que te hace repetir el patrón de una herida de abandono. Okay. ¿Cómo se Infidelidades. puede diagnosticar eso? O sea, ¿qué puedo observar en mis relaciones? Infidelidades, abandonos reales de personas que un día te decían, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir, poco interés, incluso abuso emocional. Ahí puede haber uno algunas cosas que puede encontrar en eso. La otra es novios excesivamente en energía femenina, ¿no? Ay, eso sí me pasó. Entonces por ahí puede ser. Entonces por ahí está.